Luego de que me negaran la entrada a México, me encerraran en un cuartico sin agua y sin comida junto con bebés de brazos, me devolvieron a Medellín. Desde ahí tendría que viajar en busca de mi vacuna hasta Palomino, para finalmente llegar a mi casa y preparar mi viaje a España. Estaba ya hace 3 días acá pidiendo que me cancelaran la SIM card del celular y ahorita otra vez a pedir otra SIM card porque la SIM card la mandé para pedirla para que mi mamá me la recargara cada 2 meses, porque después de 2 meses la desactivan, entonces tienen que uno recargar siquiera 1.000 pesos y usarlos, o sea, como el mínimo posible, y usar esa plata, porque si no le desactivan a uno el celular, y si se lo desactivan, le desactivan también el WhatsApp, entonces toca cambiar de número. Y bueno, yo cada rato cambio de número, pero ya estoy cansada de eso, quiero tener como más estabilidad en mis números telefónicos, que la gente me pueda escribir, llamar, Vean, pero la fila, son como siglos, años enteros ahí esperando, horrible. Para que no te desactiven un celular, debe ser recargado cada 2 meses y usar el saldo. Si después de desactivarlo alguien toma ese número, puedes perder también el WhatsApp. Por eso, si vas a hacer un viaje largo, te recomiendo dejar la SIM card a alguien para que la utilice. Por ascendencia judío-sefardí, estoy pidiendo la nacionalidad española, que a diferencia de la portuguesa, pide hacer un examen y firmar en España con un notario antes de septiembre, pero para ir se necesita vacuna. Y como estuve viviendo en Palomino los últimos 6 meses, podía pedir que me vacunaran allá. Estoy aquí en Medellín y salgo en media hora para el aeropuerto porque tengo que estar a las 11 para una entrevista relacionada con lo que pasó en Migración en México. Entonces estoy un poco estresada porque la verdad voy a salir para Palomino a ver si me pueden poner la vacuna ya, porque dicen que la están poniendo. Y pues vamos a ver si logro ponerme la vacuna. La verdad no quiero ir, me quiero ir para mi casa, quiero ir a descansar, pero pues toca salir para Palomino ahorita a mirar si me pueden poner la vacuna, luego volver acá a ver si puedo sacar el pasaporte. Yo pedí la cita para el pasaporte aquí, que porque la vez pasada me había demorado 3 días en sacarlo y ahorita no he podido sacar la cita, está súper difícil, así que no sé qué hacer porque aparece la cita para dentro de 15 días, pero al final no he podido volverme a meter a la página. No, esto está un video, o sea, y yo lo único que quiero es irme a mi casa a descansar, estoy cansada del viaje. Vivir viajando no es perfecto. A veces me he sentido cansada. A veces me tengo que ir cuando no quiero. Y también a veces tengo que quedarme. En esta ocasión tenía que hacer un viaje que no deseaba. Pero hay que hacer sacrificios para cumplir los sueños. Y mi sueño es tener un pasaporte VIP. Yo voy a Palomino a ponerme la vacuna y tengo que rezar para que estén poniendo la Pfizer, porque es la que están aceptando en Europa, y que me la pongan para mí. Sí, certificar que yo vivo allá, ya que llevo viviendo 6 meses allá, y a ver si me ponen la vacuna para poder ir a España a pedir la nacionalidad española. Hoy ya llegué a Palomino, estoy en la casa de un amigo, acabo de hacer todo el aseo general de la casa para cuando él llegue, a su casa bien bonita, y pues fui al puesto de salud a averiguar por las vacunas, me dijeron que se acabaron pero que llegan el lunes. Entonces voy a ver si logro que me pongan la vacuna. Es solo para la gente de La Guajira. Ouch. Gracias. La primera noche me dio taquicardia, luego fiebre y escalofríos, y al día siguiente dolor de cabeza. Y tan pronto estuve lista, salí en este largo viaje rumbo a casa. Este viaje me trae malos recuerdos porque me acuerdo cuando viajé la última vez a México. Y esa es la playa donde estábamos bañándonos la última vez. Y acá hay un patio de comidas, donde hay comida barata. Yo pedí un plato de 13.000 pesos.
y hay muchas cosas por el estilo. Había dejado mi maleta en Medellín, pero al ver la dificultad para pedir la cita del pasaporte, decidí recogerla y salir para mi casa en Cali. Pues aunque vivamos en otro lugar, viajemos meses o años, no hay lugar como el hogar. Es el lugar donde de verdad se descansa. El lugar que más añoramos cuando estamos al otro lado del mundo, y son los sonidos, los olores, y ese es el eterno dilema del viajero. Querer volver a casa cuando estás lejos y querer salir cuando estás en casa. Pero ahora, después de 10 años de viaje, solo te digo, escucha tu corazón y hazle caso. Solo así podrás perseguir la felicidad. Bueno, les cuento que aprovechando que estoy aquí en el aeropuerto de Medellín, voy a aprovechar para ir a Migraciones a poner la queja y a mostrar todo el escrito, el video. No sé, vamos a ver si me paran bolas, pero voy a intentarlo. Se supone el director de Migraciones, el director general de Migraciones de Colombia, nos mandó a que pusiéramos la queja. Así que ya hoy que estoy un poquito mejor, más repuesta para hacerlo, voy a ir a ver qué pasa y les cuento. Bueno, me dicen que Colombia no puede romper relaciones diplomáticas con México, o sea que Colombia no va a hacer nada. Así que puedo poner todas las quejas del mundo y lo más probable es que no pase nada porque ellos no pueden romper las relaciones diplomáticas. Y por otro lado, que me dijo que aunque cambie de pasaporte, aunque me vuelva española, aunque sea lo que sea, no me van a volver a dejar entrar a México nunca jamás. Vamos a ver, en algún tiempo lo volveré a intentar, pero creo que por tierra, porque por avión me da miedo. Lástima, ¿no? Luego de este viaje frustrado a México, vuelvo a Cali, mi ciudad, a la que no había vuelto por miedo a los problemas de orden público, donde un nuevo comienzo se aproxima, donde debo hacer una pausa para planear el próximo viaje. Y vuelvo a hacer un viaje largo en bus, porque los vuelos están caros, y vuelvo a reempacar mi maleta para volver a recargarme de energías para la próxima aventura. Porque este no es un viaje perfecto, ni una empacada glamurosa. Es partir del caos para llegar al orden. Es como a lo largo de estos 10 años de viaje, un fin y un nuevo comienzo. Bueno, hay un chisme que dicen que van a cerrar la vía de aquí a Cali a las 12 de la noche, pero igual la empresa dice que todo bien, que podemos viajar, así que aquí voy y no me aguanté las ganas de comprar este pasaje en bus, en este bus que es como lo mejorcito que hay. Miren eso. Estuvimos toda la noche parados en el Pareiciga de la Pintada, que existe hace 5 años por motivos de arreglos en la vía. Si vas a hacer este recorrido, te recomiendo que averigües los horarios de cierre. Este es el patio de mi casa y mi lugar favorito del mundo. Estas aguas son mágicas. Y siempre que vengo a ellas, les pido que me renueven, que saquen todo lo malo, que se lleven todo el estrés, que me llenen con nuevas energías para afrontar el mundo, para repartir energía bonita y que mi mundo se llene de ella. Dejo que la cascada me haga masajes en todo el cuerpo, el cuello, la espalda y hasta las piernas. Otra de las cosas que encontré al volver fueron las estaciones de transporte que fueron destruidas en las protestas, donde nada se logró. Muchas estaciones han sido pintadas, en algunas se reúnen y tienen bibliotecas. Las calles han sido pintadas con hermosos murales
que les mostraré en otro capítulo. Aquí voy subiendo hacia mi casa y pues la verdad es que quiero mostrarles mi casa y quiero mostrarles dónde vivo. Sin embargo, no quiero que se vuelva un lugar turístico. Entonces, después de mucho pensarlo, y creo que eso es una licencia que me voy a dar en YouTube, y es el poder mostrarles lugares que no quiero promocionar como lugares turísticos, sino que quiero mostrárselos. Díganme si están de acuerdo o no. Cualquier índice que den en los comentarios sobre dónde es, lo anulo. Pero si ustedes pueden comentar, decir lo que quieran, pero sin decir dónde es que vivo yo, porque es un secreto. Les voy a mostrar esta maravilla que es mi casa. Patoneando, miren. Toca a pata pelada. Hace 6 meses que no venía y el polvo se apodera del lugar. Es delicioso volver y saber dónde está cada cosa, tener las comodidades de una cocina completa y propia. Poder ordenar la casa a tu antojo, cocinar como solo se puede hacer en el hogar. Esta casa es una obra de arte creada por mi abuelita Victoria Salazar, escultora, arquitecta y en todos los sentidos una artista. Una casa viva que necesita, como decía ella, amorcito y mucho mantenimiento. Una casa de Guadua y Bareque, de la que les hablaré en los próximos capítulos. Acabo de recorrer Cali en bus y ustedes no se imaginan cómo está esa quinta. Está hermosa. O sea, está todo lleno de grafitis que no se los pude grabar porque me daba miedo sacar la cámara. Pero está todo lleno de grafitis espectaculares. De protesta, claro, pero todos coloridos. Es la cosa más espectacular que he visto. Estoy demasiado feliz porque me imaginaba Cali demasiado destruido y lo que veo es arte y me parece que está bonito. Perdonarán, pero me encantó. Bueno, aquí llevo los residuos orgánicos para dárselos a las gallinas. Hay otras afuera, pero yo siempre se los echo adentro porque no pueden ser tan necios de salirse. Así que allá vamos. Miren a ver cómo entran. La verdad que las gallinas no son mis favoritas, pero me gustan los huevos. Les cuento que estoy acá en la mitad de la calle en Cali. Hay como 80 policías aquí al lado porque parece que se va a armar otra vez el guerrero. El mío está súper lento, está súper difícil coger transporte y acá está súper difícil coger un taxi, un bus, digo, porque nadie sabe qué bus se coge. Como que nadie sabe qué transporte se puede coger. Nadie sabe qué buses conectan con cuáles, ni cuáles van dónde. Uno le pregunta a cualquier vigilante, hey, ¿qué bus cojo? Y siempre le dicen, ni idea. O sea, coja taxi. O sea, nadie sabe cómo moverse en esta ciudad ya. Todas las rutas han cambiado, como les decía, destruyeron todos los semáforos y la mayoría de las estaciones están destruidas. Dicen que hay una que la volvieron biblioteca. Como vieron, hay unas que las pintaron súper bonitas. Entonces, pues, toca subirse en cualquier bus que pase. Preguntar a ver si lo acerca uno siquiera y ahí uno coge un taxi, no sé. Oye, espera, el alimentador 2 horas. O sea, está imposible. Me demoré como 4 horas en llegar a mi casa, que es pues casi que ni siquiera atravesar toda la ciudad, sino como la mitad, un poquito. Poco a poco les mostraré los bellos murales que han dejado en cada pared,
y sé que algún día será un museo y que vendrán personas de todo el mundo a verlos, y ojalá que algún día el arte atropelle la violencia y la corrupción. No sé hasta cuándo estaré acá, seguramente hasta que pueda viajar a España a firmar con el notario. Por ahora, suscríbete para que no te pierdas del tour por mi casa y de todos los grafitis hermosos de esta bella ciudad. Cali, la sucursal del cielo, la ciudad de la salsa, del guaguancó y el yenjeré. Lo cierto es que te amo.